Bien, buenos días, señores estudiantes. En la clase anterior habíamos visto, en un video anterior, habíamos visto, ¿no es cierto?, un tema, ¿no es cierto?, de las fuerzas elásticas y su ley relacionada, que es la ley de Hooke. Ahí, ¿no es cierto?, dimos los conceptos básicos y la aplicación de la ley de Hooke a los cuerpos elásticos, ¿sí? Donde llegamos a determinar su fórmula, intrínseca, que es esta de acá, que me indica, ¿no es cierto?, que la fuerza elástica, que la fuerza elástica o de elasticidad que sufre, ¿no es cierto?, un cuerpo que reacciona al aplicarse una fuerza externa, es igual a menos K por Y, donde K era la constante de proporcionalidad del material y Y es el vector desplazamiento, ¿sí? Entonces habíamos llegado a entender esta fórmula, que es, ¿no es cierto?, una ecuación vectorial, porque me está diciendo, ¿no es cierto?, que el vector fuerza, elasticidad interna del cuerpo que se deforma es igual a menos a la constante K de proporcionalidad por el vector de desplazamiento Y. Ahora, el problemita, con este problema lo que quiero es justamente asentar más los conocimientos de la ley de Hooke. El problema dice el siguiente: resolver. Dice, si al aplicar a un muelle una fuerza, se le aplicar a un muelle, o sea, a un resorte, una fuerza de 30 newtons, provocamos que se alargue 20 centímetros, ¿ya? Entonces, estamos aplicando a este muelle de acá. A este muelle de acá, yo he dibujado el muelle o resorte, en donde el muelle primerito está en la posición de reposo, ¿cierto? En la posición de reposo, y al cual yo le estoy aplicando una fuerza de 30, una fuerza, ¿no es cierto?, de 30 newtons, que le estoy llamando F1. Entonces, estoy aplicando una fuerza de 30 newtons, al cual, ¿no es cierto?, yo le estoy llamando F1 y le estoy llamando, le estoy colocando con signo negativo, porque la fuerza que yo le estoy aplicando, esta sería mi F1, que le estoy aplicando al resorte para alargarle hacia abajo. Como está hacia abajo, por lo tanto es negativo. Entonces, aquí tengo yo que la fuerza F1 externa es igual a menos 30 newtons, que es lo que me dice acá. Y provocamos que se alargue. Entonces, al muelle, al resorte, le estamos alargando, ¿no es cierto?, desde su posición inicial. La posición inicial es esta. Y la punta del resorte ahora ya no está acá, sino está más abajo, es decir, acá. Por lo tanto, este resorte ha sufrido un desplazamiento hacia abajo. Por eso he puesto yo acá que ahora la posición de la punta del muelle, ¿no es cierto?, es menos 0,20 metros. ¿De dónde sale esto? Porque me está diciendo acá que provocamos que se alargue 20 centímetros. Estamos jalando hacia abajo. 20 centímetros es igual a 0,20 metros. Y le pongo negativo, vuelvo a repetir, porque la punta del resorte bajó, se desplazó hacia abajo. ¿Cuánto? 0,20 metros, por eso está negativo. Desde el origen del sistema de referencia, porque el sistema de referencia que estoy utilizando yo acá es en el eje Y. Entonces, inicialmente, la punta del resorte estaba en Y igual a 0. Ahora ya no está en Y igual a 0, sino en Y igual a menos 0,20 metros, ¿sí?, hacia abajo. Entonces, estos, ¿no es cierto?, serían los datos.
y me están preguntando, dice, calcular la fuerza, otra fuerza, que estoy llamando yo F2, que habrá que aplicarle para que se alargue 45 centímetros. ¿Cuál será una fuerza, otra fuerza F2, para que ahora el alargamiento ya no sea 20 centímetros o 0,20 metros hacia abajo, sino ahora el desplazamiento sea de 45 centímetros hacia abajo? Es decir, un alargamiento más grande en definitiva, pero hacia abajo. Por eso estoy colocando yo menos 45 centímetros, que eso es igual a menos 0,45 metros. Bien, en primer lugar, ¿no es cierto?, lo que hay que aclarar es lo siguiente. Esta ecuación que yo tengo de acá es la ecuación de la ley de Hooke. Y esta ecuación de aquí es, me está diciendo, ¿no es cierto?, que la fuerza de elasticidad interna del cuerpo deformado, en este caso es el resorte, la fuerza es igual a menos K por Y, donde Y es el vector desplazamiento que yo lo estoy realizando cuando aplico la fuerza. Entonces, por lo tanto, esta ecuación de aquí de la ley de Hooke es una ecuación vectorial. ¿Por qué? Justamente las flechitas aquí me están indicando que el vector FEL es igual a menos K por el vector Y. Esta es una ecuación vectorial. Ahora, como nosotros estamos en el eje de referencia Y, nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que en el caso, por ejemplo, cuando Y sea positivo, es decir, hacia arriba, ¿no es cierto?, este vector va a ser, ¿no es cierto?, un vector Y positivo, y al multiplicarle por menos K, el resultado va a ser un vector cuya dirección es la misma, es decir, en el mismo eje Y, pero como estoy multiplicando por menos K, por lo tanto, FEL va a estar hacia abajo, pero en el mismo eje Y de referencia. Y al contrario, cuando ahora el desplazamiento no es hacia arriba, sino es hacia abajo, al multiplicar el cito por menos K, ¿cierto? Acá la fuerza de desplazamiento está dirigida hacia arriba, pero, vuelvo a repetir, en el mismo eje Y. Lo que significa, ¿no es cierto?, que yo puedo pasarle, ¿no es cierto?, de esta ecuación que es vectorial a esta otra ecuación que es una ecuación escalar. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque estos vectores se encuentran en el mismo eje Y, en el mismo eje de referencia. Entonces, hay que distinguir entre esto y esto. Si esta es una ecuación vectorial, en cambio, podemos pasarle a la ecuación escalar, que es esta de acá abajo, en donde me dice que la fuerza de elasticidad es igual a menos K por Y. O dicho de otra manera, el módulo del vector fuerza-elasticidad es igual a menos K por el módulo del vector desplazamiento. Entonces, tomar en cuenta esto. Entonces, aquí, en esta indicación, debe quedar claro que yo me pasé de una ecuación que es vectorial a una ecuación que ahora es escalar, que funciona igual, porque los vectores Y y FEL se encuentran en el eje Y, y por lo tanto tienen la misma dirección, pero el sentido del vector Y, si es positivo, ahora el sentido del vector FEL está hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por menos K. Y si el sentido del vector desplazamiento está hacia abajo, el sentido del vector de la fuerza de elasticidad está hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que el módulo de la
fuerza de elasticidad es igual a menos K por el módulo del vector desplazamiento, que en este caso es Y. Siendo así, entonces ahora sí resolvamos nuestra pregunta. En los datos iniciales nos dicen, ¿no es cierto?, que la fuerza F1 que yo estoy aplicando hacia abajo es menos 30 newtons y el desplazamiento es hacia abajo de menos 0,20 metros. Vuelvo a repetir, la punta del resorte ahora ya no está aquí, sino está más abajo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza de elasticidad es igual a menos la fuerza externa que estoy aplicando al resorte. Esta es mi fuerza externa y esta, la fuerza de elasticidad, es la fuerza interna de reacción del resorte. Y por el principio de acción, principio de acción y reacción, pues podemos deducir, ¿no es cierto?, que si yo aplico una fuerza F1 hacia abajo, me aparece una fuerza de reacción interna del resorte hacia arriba. Esto por el principio de acción y reacción. Por lo tanto, la fuerza de elasticidad 1 va a ser igual a menos la fuerza 1 que yo aplico. Por lo tanto, la fuerza de elasticidad interna 1 es igual a menos a la fuerza externa 1. Pero la fuerza externa 1, que es dato, es igual a menos 30 newtons porque está hacia abajo. Reemplazamos acá y me queda que la fuerza de elasticidad 1 es igual a menos por menos más 30 newtons. Me dicen, ¿no es cierto?, que es igual a más 30 newtons. Por lo tanto, la fuerza de elasticidad de reacción, que es esta de acá, es positiva y yo lo he puesto aquí como el signo positivo. Entonces, ahora aplicamos la ecuación escalar de Hooke, en donde tiene que cumplirse que la fuerza de elasticidad 1 es igual a menos K por el desplazamiento Y1 inicial de 0,20 metros hacia abajo. Reemplazamos y tengo, ¿no es cierto?, que es la fuerza de elasticidad 1 es igual a 30 newtons, que acabo de encontrar, es igual a más 30, es igual a menos K por el desplazamiento Y1 es igual a menos 0,20, reemplazo acá, esto me queda 30 es igual a menos por menos más 0,20 por K, y despejo aquí K es igual a 30 para 0,20, porque 0,20 está multiplicando acá, pasa al otro miembro dividiendo y me queda 30 para 0,20 igual a 150 newtons sobre metro, que es la unidad de la constante de proporcionalidad del resorte. ¿Para qué me sirvió los datos iniciales? ¿Para qué? Para calcular la constante de proporcionalidad del resorte. Ahora sí, con los nuevos datos que nos dan, dice calcular la fuerza que habrá que aplicarle al resorte para que se alargue 45 centímetros. Pues ahora yo ya no, ahora mi alargamiento es, ¿no es cierto?, ya no es Y1, sino ahora mi alargamiento es Y2. ¿De cuánto? Como es también hacia abajo, mi alargamiento ahora es de 45 centímetros. 45 centímetros, como es hacia abajo, es menos 45 centímetros, que es igual a menos 0,45 metros. Por lo tanto, este Y1 ya no va, sino ahora tenemos menos 0,45 metros. Y ahora, para este desplazamiento, ya no vamos a tener esta fuerza F1, sino ahora vamos a tener una nueva fuerza, que es una fuerza F2, que es la que me están preguntando. De la misma manera, ¿no es cierto?, aplicamos, ¿no es cierto?, la ecuación escalar de Hooke, en donde me dice que la fuerza elástica 2, la nueva fuerza elástica 2 va a ser igual a menos K por Y2, donde Y2 es el nuevo desplazamiento hacia abajo, es decir, este de aquí. Reemplazamos, ¿no es cierto? FL2 es igual a menos K, es 150, que ya
encontramos nosotros con los datos iniciales. Dicho sea de caso, K, acá para este nuevo estado, K es el mismo, por eso se llama constante. Para cualquier alargamiento, K es constante. Por eso se llama constante de proporcionalidad, porque K no cambia. Por lo tanto, esto es igual a menos 150 por Y2, el nuevo desplazamiento que ahora es menos 0,45. Reemplazo acá y me queda que la nueva fuerza elástica es igual a menos por menos más 150 por 0,45, que me da 67,5 newtons. Y entonces ahora ya tenemos la fuerza de elasticidad 2. Por lo tanto, ahora ya podemos encontrar entonces la fuerza externa que se le ha aplicado para que la reacción del resorte sea de 67,5 newtons, como por la tercera ley de Newton. La fuerza F2 externa va a ser a la misma fuerza de elasticidad, solo que con este signo negativo en sentido contrario. ¿Cierto? Si es que la fuerza externa es hacia abajo, la fuerza de elasticidad está hacia arriba, en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza externa 2 va a ser igual a menos la fuerza de elasticidad 2 que acabamos de sacar, que es 67,5 newton. Esto es igual a menos por más menos 67,5 newton. Por lo tanto, ahora para alargar 0,45 metros hacia abajo, lo que necesito es una fuerza de menos 67,5 newtons, pero hacia abajo. ¿No? Y es lógico, ¿no es cierto? Ahora, para un alargamiento de 45 centímetros, que es más, la fuerza F2 es mayor que la fuerza inicial, ¿no es cierto? Que era 30 newtons. La segunda parte del problema decía así: ahora dice, ¿cuánto se alargará? Ahora me están pidiendo el nuevo desplazamiento, que yo le pongo acá para 3. Ahora el desplazamiento ya no va a ser Y2, sino ahora va a ser Y3. Y esto es incógnito. Si aplicamos una fuerza de 90 newtons, ahora la fuerza externa F3 va a ser igual a 90 newtons. Pero dice, ¿cuánto se alargará? Es la misma condición. Se alargará entonces la fuerza externa, que ahora ya no es F2, sino ahora es F3, es de 90 newtons, por lo tanto es hacia abajo. Por eso estoy colocando acá que esta fuerza F3 es negativa. ¿Por qué? Porque es hacia abajo y es la fuerza externa. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? La fuerza de elasticidad para la fuerza 3 va a ser igual a menos la fuerza F3. Por el principio, vuelvo a repetir, de acción y reacción. La fuerza de elasticidad 3 va a ser igual a menos F3. Pero F3, ¿a qué es igual? A menos 90 newtons. Menos 90 newtons. La fuerza de elasticidad 3 es igual, menos por menos más 90 newtons. Por lo tanto, la fuerza de elasticidad interna para la nueva fuerza externa es 90 newtons. Reemplazo en la ecuación escalar de Hooke. Es igual, FL3 es igual a menos K por Y3. Y3 es el nuevo desplazamiento. El nuevo desplazamiento, que es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, ¿no es cierto? La fuerza de elasticidad 3 es igual a 90, estoy reemplazando, es igual a menos K, 150, la constante que no cambia, por Y3, que es el nuevo desplazamiento y que es lo que me están preguntando. Entonces, despejo acá Y3, 105 menos 150 está multiplicando a Y3, al pasar al otro miembro pasa dividiendo. 90 para menos 150 me da menos 0,60 metros. O lo que es lo mismo, menos 60 centímetros, pasando de metros a centímetros. Entonces, esta es, ¿no es cierto?, el nuevo desplazamiento de
el resorte de la punta del resorte de aquí hacia abajo para un nuevo Y3, para un nuevo punto de desplazamiento hacia abajo, de 60 centímetros hacia abajo. En conclusión, que hemos visto que para una fuerza F1 de 30 newtons hacia abajo, la punta del resorte se desplazó 20 centímetros hacia abajo. Para una nueva fuerza externa de 67,5 newtons hacia abajo, mi desplazamiento de la punta del resorte pasó de 20 a 45 centímetros hacia abajo. ¿Y por qué? Porque ahora la fuerza externa pasó de 30 a 65, es decir, más. Si para 30 tenemos 20 centímetros, para 67,5 newtons, que es una fuerza externa mayor, por lo tanto el desplazamiento es también mayor. Ya no es 20 sino 45. Y para la última condición, si la fuerza F, la nueva fuerza externa, ya es más todavía, de 67,5 pasa a 90 newtons hacia abajo, mi nuevo desplazamiento es mayor todavía, de 45 a 60 centímetros hacia abajo. Pues con eso es importante esto de acá, de que hemos utilizado la ecuación vectorial de Hooke y pasamos a una ecuación escalar que es igual de válida porque los vectores Y, el vector fuerza de elasticidad se encuentran en el mismo eje Y. Entonces, con esto espero que quede claro la aplicación de la ley de Hooke. En este caso la hemos realizado para este problema en un muelle o en un resorte. Gracias y nos vemos la próxima semana.